momentos finales, llegando a nuestro fin final. Y mientras tenemos todavía 3 horas para llegar, lógico que no voy a usar las 3 horas, apenas algunos minutos para aprovechar. 200. Sí. 180 minutos para aprovechar. Tanto Roberto, Marta, tal vez. Opa, Marta está durmiendo. Me acaba de decir que está durmiendo. Poder intercambiar algunas últimas palabritas, alguna anécdota, alguna historia que podamos intercambiar, que pueda ser útil mientras estamos algunos durmiendo, otros me acompañan en el mundo espiritual, la charla. Ok. Con respecto a la charla de ayer, hablaba con Roberto, y es que muchas veces cuando hay una conferencia, espiritualmente también, nuestros espíritus amigos aprovechan esa armonía, ese momento, y traen espíritus de otros lugares, y se realiza una charla en el mundo espiritual paralela a la que es realizada materialmente. Y lo que había comentado con Roberto es que algunos aprovechan la charla material para ir a visitar la charla espiritual. Sí, se da un desdoblamiento y se va a la charla espiritual, ¿no? Pero claro, la idea es de que participemos todos juntos. Apenas aprovechar para contar algunas pequeñas historias. ¿El sonido está bien? ¿Se llega al final? ¿Sí? Hay una historia que comenté en Honduras. Es con algunos amigos que estuvieron allá y me sugirieron poderla repetir, hasta por el contenido bien interesante que él tiene. Es sobre el caso del médium Divaldo Franco y un caso de obsesión. No sé si todos lo conocen porque puedo contar otro caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo contarlo? Caso de obsesión de Divaldo. ¿Ustedes saben quién es Divaldo? ¿Sí? ¿Todos lo conocen o lo han visto? ¿Han leído? Hoy en día, ok, por la televisión, en vivo, internet, ok, altiplano, en sueños, desdoblamiento, fotos, revista, ok. Divaldo Franco hoy en día es considerado de los mayores mediums espíritas y encarnadamente, hablando así, qué feo, encarnados, es el medium que más libros vivo existe, contemporáneo. Si bien que Chico Javier 418 libros me parece, Divaldo ya está en 230. 421 libros, me corrige aquí Marta. La mediunidad porque está durmiendo. Pero ¿qué resulta? Que Divaldo ya está cerca de 230, 35, casi un libro por mes. 6 horas diarias psicografando, imagínense, es 6 horas psicografía, es una entrega fuera del área de divulgación que realiza. Pero la historia que quería comentarles es una historia que él mismo ya la narró y me parecía interesante compartirlas con ustedes, si bien que los detalles, lógicamente algunas cosas se me pasarán. Pero resulta que cuando Divaldo era niño, más o menos con unos 4 o 5 años de edad, ya comenzaba a ver los espíritus y él veía constantemente. Pero una cosa que le llamó mucho la atención es que cuando de niño él observaba a un hombre en su cuarto en las noches y le daba mucho temor. Entonces él gritaba en la noche, decía, mamá, mamá, es el monstruo, el monstruo. Y la mamá lo acogía constantemente, todas las noches se le aparecía, durante el día 3, 4 veces. Pero en la noche era lo peor, porque lo asustaba. Entonces él iba corriendo al cuarto de la mamá y le decía, mamá, el monstruo. Y la mamá, no era espírita en la época, pero juntos hacían una oración. Y era el momento en que él comenzaba a orar, pues, para protegerse de esa visión que tenía del monstruo. Con el pasar de los años, Divaldo ya comienza a verlo constantemente, pero ya no lo llama más de monstruo, ¿no? Sino que él ve que tenía en su rostro una máscara, al estilo de la Edad Media, una máscara de hierro. Ustedes deben haber escuchado hablar de la historia del hombre de la máscara de hierro. Pues, recuerda que en aquellas épocas, Alexandre Dumas, no sé cómo se pronuncia, Dumas. Entonces había varias personas que se les colocaban ese tipo de máscara.
Y resulta de que Divaldo comienza a llamar al monstruo como el hombre o un hombre que tenía una máscara de hierro. Y constantemente en toda su vida comienza este ser a aparecerse. Y ya había sido casi una convivencia diaria con un espíritu que lo perjudicaba. Espíritamente, ¿cómo llamamos esto? Obsesión, ¿verdad? Obsesión. Piensen ustedes, bueno, voy a decir de una vez, 30 años que Divaldo vivió con un proceso obsesivo. Y ahí la gran pregunta, pues si Divaldo con la preparación, el trabajo espírita, 30 años de obsesión directa, imaginemos nosotros que no somos inmunes, ¿no? Por lo menos ser un obsesor, ¿no? Hay gente que tiene 2, 3, 5, 10, 100. ¿Puedo hacer una intervención? Como é que fala disso? Não é exatamente uma obsessão, era a influência obsessiva que é algo. Obsessão caracterizada é um pouco diferente. Havia uma influência obsessiva, a permanência de que poderia se tornar efetivamente uma obsessão. Claro, porque es diferente, claro, una influencia. Era un ataque espiritual, un enemigo del pasado, y otra cosa cuando nosotros nos referimos, ¿no, Marta? Cuando nosotros tenemos una sintonía con un espíritu que nos puede ir perjudicando por una simbiosis espiritual. En el caso era realmente un ataque espiritual. Muy bien. Resulta de que cuando va pasando el tiempo, Divaldo, hay una cosa que él comenta, que él estaba en la calle observando en una tienda, en un espejo, pero en un vidrio, miraba unas ropas, unos zapatos que le gustaban, y un hombre le toca el hombro. Cuando él gira, pues el hombre le da ¿cómo le llaman aquí? Un puñetazo. Y Divaldo cae contra el espejo, lo rompe y se hiere un poco, y el hombre lo observa y dice, uy, discúlpeme señor, pensé que era el hombre que está el amante de mi mujer, lo confundí, disculpe. Divaldo llegó el golpe y todo. Pero en esto, Divaldo va a comentar de que había visto el hombre de la máscara atrás, riéndose y diciendo, mira cómo conseguí influenciar a una persona. Hoy fue con un puñetazo, mañana será con un revólver. Entonces, pero Divaldo, hay una cosa que comenta, que él nunca reviró, es decir, nunca contestó. Hubo un ataque, se mantuvo en su postura. Fue pasando el tiempo, hubo otra oportunidad que Divaldo tuvo la chance de conseguir una beca para entrar a la universidad. Y por un atraso que tuvo, influenciado por este espíritu, él perdió esa chance de haber entrado en una universidad. Y por allí fueron pasando varias cosas, y es siempre atrás, perjudicando. Hasta que ustedes deben haber escuchado hablar de la Mansión del Camino. ¿Sí? ¿Saben qué es la Mansión del Camino? Una obra social de Divaldo. Ajá. Comenzó la obra cuando Divaldo era muy joven todavía. Divaldo era 18, 19 años, junto con un primo que se llama Nilsson Pereira, una alma fantástica. Ambos comenzaron pues a recoger algunos niños pequeñitos abandonados en Salvador. Salvador es una ciudad, para que ustedes tengan idea. Fueron a Cartagena, Colombia. Varios fueron a Cartagena, algunos. Ok. Pues parece mucho con Cartagena, litoral, el clima, racialmente también. Es la ciudad más negra de Brasil. 80-85% de la población más negra. Y hay unos contrastes sociales muy grandes. Pero resulta que Divaldo comienza a adoptar niños, y en el pasar del tiempo hay una persona le dice, Divaldo, mira lo que llegó aquí, y le muestra una negrita, una niña muy negrita, que estaba siendo comida prácticamente por las hormigas. Entonces Divaldo pues lleva una emoción cuando ve a esta niña está siendo prácticamente devorada. Y bueno, le pide que entre, que la laven, y que irán a comenzar con ella a educarla como otros niños también. Pero en ese momento aparece ese amigo de Divaldo invisible,
el hombre de la máscara y le dice, Divaldo, ¿qué estás haciendo? Y él mentalmente le responde, bueno, hay una niña que ha sido aquí colocada y pues nosotros vamos a cuidarla. Pero previo a esto, permítame una pausa. Unos años atrás, cuando Divaldo comenzó a trabajar en el área espírita, social, en fin, este espíritu le dijo, mira Divaldo, yo te vengo acompañando ya varios años, pero día a día estoy viendo que tú estás haciendo una serie de actividades de bien. Me parece muy interesante esa filosofía que tienes. Yo todavía no concuerdo con esas cosas, pero voy a darte una tregua. Todavía no te perdono lo que me hiciste, pero te voy a dar una tregua. Ahora sí, volvemos nuevamente a la historia. Divaldo recoge a la niñita, se le aparece el hombre con la máscara, le dice, Divaldo, ¿quién es esta niña? Y le dice, bueno, es una niña que ha sido abandonada. ¿Y qué van a hacer con ella? Pues vamos a cuidarla, vamos a protegerla aquí en la institución. ¿Ustedes van a amar a esa niña? Y Divaldo dice, sí, efectivamente, la conoceremos más, la amaremos más. Entonces el espíritu le dice, si tú, Divaldo, te comprometes a cuidar y amar a esa niña, yo a partir de ese momento dejaré esta persecución que te vengo haciendo. Y él dice, ¿y por qué? ¿Cuál sería el motivo? Es que esta niña fue mi mamá en la última encarnación. Ahí Divaldo lleva un shock. Y bueno, Divaldo le responde, independiente de ser o no tu mamá, nosotros asumimos el compromiso de cuidarla. Y comienza a partir de ese momento a cuidar a la niña. Comienza el proceso de adoptarla, va creciendo la niña, se torna una joven, una adolescente, pero hay una cosa muy interesante en toda esta historia. Toda vez que Divaldo viajaba, venía a Guatemala, iba a Europa, iba a América del Sur, cada vez que regresaba de viaje, pues todos sus hijos adoptivos lo iban, lo saludaban, ¿qué tal, Divaldo? En fin. Pero había uno solo que no lo saludaba de la forma que todos lo hacían. Justamente era esta niña. Todos lo saludaban, abrazaban, y ella no tenía una postura condicente con lo normal. Y él siempre se preocupaba, le traía regalos, le traía obsequios, y parecía que no conseguía cautivar el corazón de ella. Con el pasar del tiempo, este espíritu de máscara conversa con Divaldo y le dice, Divaldo, quiero pedirte perdón por todo lo que te he perjudicado durante estos 30 años. Y Divaldo le dice que no hay que pedir perdón, porque Divaldo le responde, tú fuiste un gran maestro, porque toda vez que yo estaba listo para cometer algún error o algún desliz, estabas tú allí, yo te miraba y me corregía. Nunca me permitía hacer algo a más porque sabía que tú estarías allí presente, aprovechando algún desequilibrio mío para poder entrar en el camino. Entonces tú fuiste un gran maestro. Dice Divaldo, tanto tiempo juntos, pues realmente quiero decirte que estoy poco a poco mejorándome. Yo también quería agradecer esa paciencia que has tenido. Todos los vínculos con el espíritu comenzaron a mejorar. Yo también 30 años, paciencia. Ahora, ¿qué ocurre? La niña va a ser 15 años de edad. ¿Y cuándo va a ser 15 años de edad? Pues Divaldo ve que es el momento de conversar seriamente con ella. La llama, hay una reunión, están juntos él y la niña, cambio de lado, la llama y comienza a conversar, mira, desde que te recibimos en la casa, te hemos dado comida, alimento, te hemos dado la mejor de las atenciones y por algún motivo tú tienes un cierto rechazo hacia mí. Yo lo siento esto, no hay aquel sentimiento de amor afectivo. Y entonces, le dice, es verdad, Iván, no sé por qué yo tengo miedo de ti. Y Divaldo le dice, ¿miedo por qué? No sé, tengo miedo, tengo un miedo natural. De mí hacia ti, yo te quiero, tú eres mi papá, tú eres todo para mí. Cuando tenga 18 años no sé qué va a hacer de mí, saldré a la calle, ¿qué voy a hacer? No, tú estarás aquí
tendremos un curso, serás una buena profesional, te colocaremos en algún lugar para que puedas salir en la vida. Sí, pero tengo pavor de ti, no sé por qué. Y en este momento se ha aparecido ¿quién? La máscara de hierro. Se ha aparecido y le dice: Divaldo, está en la hora que le cuentes. Entonces Divaldo dice: tú ya estás con 15 años, puedo contarte la siguiente historia. Resulta que un tiempo atrás, cuando tú llegaste aquí, había un espíritu que me perjudicaba durante muchos años. Y él me contó que tú eras su madre en su última existencia. Y a partir de ese momento, de que yo me comencé a cuidarte a ti, las cosas comenzaron a mejorar para mi vida, no había más ese ataque. Pero por algún motivo tú no estás reaccionando. Y en ese momento, Divaldo comenta que el espíritu abraza a su madre, ahora en niña, y la niña siente un cariño inmenso. Dice: estoy sintiendo como si me estuviera abrazando ahora. Y Divaldo dice: exactamente, es que te está abrazando tu hijo. Entonces ella siente aquel cariño y dice: Divaldo, ¿puedo abrazarte también a ti? Claro que sí. Y ahí se abrazan los tres. Es una escena, yo imagino, debe haber sido una escena linda, puesto que enemigos del pasado se reencontraban. Pero es más, Divaldo va a comentar y hacer una revelación en el momento. Le va a decir: mira, ¿sabes qué fue lo que pasó en el pasado? Algunos siglos atrás, en la época de Richelieu, todos escucharon hablar, Francia, 1014, los mosqueteros, debe ser la época de los mosqueteros, Alexander Dumas, D'Artagnan, Athos, Aramis, más o menos viajamos en Un poco antes. A mí los mosqueteros fue fue de 1690, más o menos. Luis XIV de 1700, que 1680. era Richelieu. Y los mosqueteros fue con aquel otro cardeal Cardenal Mazarin, Mazarin. que era un cardeal que era como de la mãe de Luis XIV. Marta está durmiendo. Soplando, durmiendo y soplando. Porque fue la iglesia en vez de Exactamente. Entonces Divaldo va a contar que en esta época, unos 3 siglos atrás, años más, años menos, pues hubo un sacerdote, un padre, que tenía un cierto poder y le llegaban los veredictos, y en plaza pública pues eran llevadas las personas que habían cometido algunos crímenes, algunos males, habían creado algunas confusiones en la sociedad y eran llevados allí. Entonces llegó a sus manos un escrito de un hombre que había cometido varias atrocidades, y su deber pues era castigarlo, y en el momento era colocarle pues una máscara y llevarlos a la cárcel hasta sus últimos días. En otras palabras, era una pena de muerte, ¿no? En otras palabras, y eso era de la época. Y resulta que fue la Inquisición. Sí, que fue la Inquisición. Era la máscara de hierro, no era bien, era una pena, no una prisión perpetua, porque él estaba prisionero, pero Hasta morir. un sufrimiento muy más grande do que morrer inmediatamente. Yo creo que preferido morrer inmediatamente do que permanecer por 20, 30, 40 años, né? Como la história de Dumas, que habla de dos hermanos, gemelos, né? Los gemelos, uno vai para a prisão com a máscara de ferro e o outro permanece como rei. Después uno es bueno, otro es malo. Entonces la observación de nuestra hermana Marta es que en esta época las personas que eran llevadas así eran prácticamente una pena perpetua, cadena perpetua, que es mucho peor que a veces una muerte rápida, 30, 40 años en calabozos, amarrados, en fin, debe haber sido muy difícil. Pero entonces este padre irá a condenar a este individuo, y en la plaza pública hay una mujer que grita: clemencia, clemencia con mi hijo. Y el padre José aplica la pena máxima, que sería exactamente eso. Y este hombre que está siendo llevado, él grita: usted me está condenando ahora, pero yo le juro que aunque sea después de la muerte,
yo lo voy a perseguir. Resulta, Divaldo comenta, que este hombre que fue llevado a esa pena era el Máscara. La madre fue, la niña ahora era la madre de la época. Y el padre, José, era el propio Divaldo, que había hecho esa condena. Era una historia relacionada a esta historia de Padre José. El Padre José, antes de cardeal Richelieu ir para o poder de Luís XIV, Richelieu foi poderoso no reinado de Luís XIV. Entonces, él era el hombre de confianza de Richelieu, pero él vivía na ciudad, una abadia, y él era el abade de la abadia, y recibía en esta abadia, recibía los hijos, solamente los hijos, hijos de los nobles, del propio monarca, de todo ello. Y ellos educaban, hacían una educación de estos hijos que eran bastardos. Entonces, el Padre José, el Padre José, actualmente de Valpereira Franca, tenía en aquella época la habilidad para la educación de jóvenes, porque él era el prior, el abade. Después, cuando Richelieu para el poder, con la madre de Ana de Austria, se va para Castillo de Francia, entonces Richelieu llama el padre, el sacerdote José, que viene para París, donde va a hacer este y otros más acontecimientos. Pero hay otro detalle. Padre José jamás escribía sus sentencias, sus investigaciones, y yo oía todo, eran los oídos y los ojos de Richelieu. Pero no escribía nada para no haber pruebas. Por eso también, Edivaldo Pereira Franco tiene una memoria muy grande. Él ve una cosa hoy y recuerda de todo esto. Así manera normal. Sobre esa cuestión de la memoria, tenemos un compañero en la FED que nos comentó que cuando eran llevados algunos mensajes para el Papa, no había en esa época pues emails con códigos seguros, ¿no? Entonces se lo pasaba la información al Padre José y él personalmente iba y todo de memoria daba toda la información perfecta. Y él era una eminencia parda, pero tenía una memoria impresionante. Y bueno, entonces, ¿qué resulta para nosotros poder concluir con esta historia? Ya pásanse los años, la niñita ya no era niña, 15 años, ya era una joven, y resulta que le sale una beca para estudiar en Europa. No recuerdo si es Alemania o es Inglaterra, pero me parece que sí, es Alemania. Y ella viaja, y cuando está allá, le escribe a Divaldo diciéndole que ya está un año y medio, que le encanta, le agradece todo, ya está comenzando a trabajar, está estudiando. Entonces su vida se había cambiado mucho. Le agradece inclusive y le comienza a escribir, ahora recuerdo, en alemán, algunas palabras en alemán, para decir que ya estaba aprendiendo. Ahora, el Máscara, que había sido ahora amigo de Divaldo, vean cómo es la cosa, era quien perjudicaba y ahora era un amigo, le dice: Divaldo, vengo hoy día a despedirme de ti. Y él dice: ¿despedirte de mí? Sí, sí, porque ya está en la hora de yo regresar a la tierra. ¿Vas a regresar a la tierra? Sí. No me vas a ver hasta saber, tú sabrás de mí hasta algún tiempo. Y se despide aquel que fue su enemigo, hoy su amigo, espiritualmente, quien fue, como dice Divaldo, fue mi maestro del dolor, porque no me permitía, me mantenía siempre en la línea recta. Y resulta que la niña, la joven ahora, claro, ya una mujer, le escribe a Divaldo diciendo: Divaldo, mira, hace unos tiempos yo conocí a una persona
¿no? Y no contesta, estamos enamorando, en fin, nos vamos a casar. Y unos tiempos después le escribe la niña, le dice, ¿sabes qué, Ivaldo? Estoy embarazada. Y adivinen quién será el hijo de esta muchacha. Ajá. Entonces, y es interesante porque la historia continúa, cada conferencia que Eduardo comenta le agrega un poco más. Ahí yo no me lo sé, solo sé que es el espíritu que estaría nuevamente viniendo, por segunda vez sería su propio hijo de otra existencia. Ahora, ¿qué podemos ver un poquito haciendo un análisis en esta historia? En que nosotros podemos ver que inclusive las persecuciones espirituales, los ataques, obsesión o no, muchas veces nos sirven también a nosotros en nuestro camino evolutivo. Y el remedio no es esos exorcismos, ni gritar, sal de aquí, Satanás, esas cosas, nada de eso. Es exactamente nuestro amor. Y en un momento, revidar es, contestar, ¿verdad? Atacar. Entonces, y miren cómo poco a poco, con el pasar de los tiempos, pues se fue mejorando. Y esto me hace acordar otra pequeña historita, esa es chiquitita, Opa, este es el este está como media máscara. Ya, eso me hizo acordar a una pareja. Está encarnado. No, me hizo acordar una historia de una pareja que tenía dinero y había recibido una herencia y habían comprado una serie de objetos, entre ellos reliquias y objetos antiguos, caros, y ellos comenzaron a sufrir una serie de influencias, perturbaciones en su casa, y ellos fueron a visitar a Chico Javier. Y cuando fueron a visitarlo al chico, le contaron, chico, mira, nosotros teníamos una familia muy linda, en fin, y tenemos dinero, no tenemos necesidades, pero estamos sufriendo algún tipo de perturbaciones. Y chico le recomienda a esa pareja que realice el Evangelio en el hogar. Ustedes saben qué es el Evangelio en el hogar, ¿sí? Todos hacen Evangelio en el hogar. Después de esa historia todos van a hacer el Evangelio. Resulta de que el chico le dice, haga durante 7 años Evangelio en el hogar, va a ver cómo las cosas le irán a mejorar. ¿La historia la conté? No. Entonces comienza el chico, le da esa indicación, 7 años ser Evangelio en el hogar. Ellos marcan la fecha y comienzan año tras año hacer Evangelio. Y las cosas poco a poco comienzan a mejorar. No totalmente, pero sí comienza a mejorar. Ahí faltaba casi un mes para cumplirse los 7 años, la cosa había mejorado, no totalmente, pero mejoraron. Y dice, vamos a visitar al chico Javier, se va a hacer justo los 7 años y comentarle esto. Y cuando se cumplen los 7 años, vísperas de hacer su evangelio, unos ladrones entraron en la casa, les robaron las cosas, las joyas, televisión, en fin, se llevaron un shock. Mira lo que ha hecho chico Javier, mira, ahí van a visitarlo. Y dice, chico, ¿qué fue que pasó? Dice, chico, ¿están ustedes bien? Sí, pero mira lo que me ha pasado, chico. Nosotros hacíamos el evangelio en el hogar todos los años, las cosas sí mejoraron en casa, pero no totalmente. Solo que justo el día que se hacen los 7 años, pues entran unos ladrones y nos roban las cosas, las joyas. Le dice, resulta de que cuando ustedes adquirieron esas joyas, habían varios espíritus que estaban vinculados con la confección, tenían todavía una... Joyas de familia, no eran joyas de familia. Eran joyas de familia, se recuerdo mal, pues, antiguas. Entonces había muchos espíritus que estaban vinculados con ellas, no soltaban. Pero con el pasar del tiempo, el evangelio en el hogar, estudio en casa, oración, muchos poco a poco comenzaron a desvincularse de los bienes materiales. Ok, chicos, sí, es verdad, las cosas mejoraron, pero ¿por qué nos las roban los ladrones? Es porque eran como 100 espíritus vinculados. Y faltando apenas una semana para los 7 años, había apenas solo 20. Entonces el espiritualidad vio por conveniente acelerar el paso y los ladrones pues se las llevaron
se las llevaron los jueces. Ahora sí, paz en su hogar, ¿no? Lógico. No quiere decir que si se hacen evangelio en el hogar, pues van a entrar ladrones en sus casas. También no es por ese lado, ¿no? Pero lo que sí es de que a veces nosotros no comprendemos la importancia del trabajo de oración cuando lo hacemos en casa. Yo quiero hacer una observación, Marta me corrige si estoy equivocado. Un pensamiento mío particular, no es de la doctrina, mío particular. Pero nosotros muchas veces hemos tenido algunas existencias dentro del seno católico, ¿correcto? Bastantes. Muchos hasta son, y otros de esta encarnación también, ¿verdad? Y hay una necesidad nuestra, independiente de Iglesia Católica o no, de religiosidad nuestra, de hacer oración. El hecho de una misa, sea evangélico, católico, lo que sea, pero es un momento íntimo que nosotros reservamos en oración. Y el Evangelio en el hogar es un poquito ese rescate de traer a Jesús a nuestra casa. Es el momento fantástico de interiorización. Es el instante en que toda la familia o parte de ella entra en comunión, 2 en más en su nombre, ahí está con nosotros. Es exactamente esa comunión donde los espíritus amigos, guías nuestros, pueden aprovechar y venir a casa, purificar el agua. Es el momento de orar, es el momento de compartir, sin ser sesión mediúnica, pues con los espíritus amigos. Hay medios videntes que comentan que mientras hacemos evangelio en el hogar, espíritus vecinos traen otros y acompañan nuestra reunión, esa oración, son nutridos, son beneficiados, toda la cuadra se ilumina, todo el edificio, ¿no? La región. Es una cosa interesante ver, imagínense si cada espíritu en su casa hiciera su evangelio en el hogar. Entonces podríamos cambiar el psiquismo del ambiente, del barrio, de la casa, de la ciudad. Entonces es una invitación que queda abierta a todos ustedes. El evangelio en el hogar, muy simple. Como dice los espíritus, la forma nada es, el pensamiento es todo. En ese sentido, por ejemplo, yo particularmente no tengo el libro del Evangelio según el Espiritismo físico en mi casa. Yo lo tengo en PDF en el computador. Entonces abro allí y en el computador hago el Evangelio leyéndolo. Es una modalidad, apenas sirve de sugerencia, cada uno puede hacerlo. La cuestión de hacerlo secuencial es ideal. Lógico que eventualmente se puede también abrir, ¿cómo se dice? ¿Al acaso? Al azar. Lo ideal es que se haga un estudio secuencial para que se pueda aprovechar todo el libro, comprender por qué está en ese orden, comenzar desde Moisés, los precursores del espiritismo, ir hasta la parte final donde están las oraciones. Hay también otra cosa que es más importante para arranjar en el hogar, el momento de la unión familiar. Esto resulta en un hábito en que los familiares, los hijos, los padres se encuentran. Muchos de los problemas se pueden dejan de existir. Muchos de los problemas aparecen en nacedouro, porque la familia se encuentra, la familia se habla, la familia que ora junto. Entonces, esto es el inicio, es un hábito. Es algo así mecánico, mas con el tiempo es una oportunidad de encuentro, de unión familiar. Yo pago el evangelio en el hogar há muchos años, primero en casa de mi padre, de mi padre y de mi madre. Y en mi casa actualmente estoy haciendo el evangelio en el hogar solo yo y mi marido, porque los hijos ya casaron y salieron del hogar. Pero hacemos todos los viernes, estoy acá y mi marido hace el evangelio solo, porque no hay más nadie en casa.
pero todos los viernes de las 8 a las 8:30 o un poquito más. Y si hay visitas, y luego las visitas son invitadas para participar de la reunión, mesmo que não sejam visitas espíritas, mesmo que não sejam. Amigos, quem quer que tenha aquele momento, são invitadas, há uma leitura, e depois breves comentários, e depois a oração final. É muito... Es de recomendar hacer en secuencia, porque a veces cuando se hace en forma aleatoria, hay muchos capítulos importantes que no llegan a ser pues narrados y otros se repiten constantemente. Yo recuerdo las primeras veces que hacía Evangelio en el Hogar, tenía un amigo que vino con un problema a la casa y dije, bueno, vamos a hacer Evangelio juntos. Y él participó y le dije, bueno, abre una página, pues al acaso, ¿no es? Al azar. Abre una página al azar. Entonces, ¿para qué? Porque si sale al azar muchas veces hay un mensaje que va destinado para ti. Ah, bueno, a ver, voy a abrir. Ya abrió. Es un amigo que estudiaba conmigo en la universidad de diseño gráfico, ¿no? A ver, ¿qué mensaje viene? Puedes leer. No, mejor voy a leer otra página, porque esta página no va a funcionar. No. Léelo, por algún motivo te tocó esa página. Sí, pero mejor le voy a cambiar de página, porque esta página no creo que no va a servir para el Evangelio. Sí va a servir, léela. Bueno, impreso en la gráfica editora Río de Janeiro, así. Le había tocado la página donde fue impreso el libro. Pero, y realmente, pues, no le servía. Apenas era una anécdota que había pasado. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya estamos final. ¿Sí? ¿Más una? ¿Una historia? Más de una. ¿Quieren otra historia? Dice sí. Ok, Marta me ayuda aquí porque si bien que está durmiendo, ya se despertó acompañando. Hay una historia muy interesante. Marta me corrige si cometo algún desliz. Es sobre Juana de Cursa. ¿Ustedes saben quién es Juana de Cursa? Juana de Cursa. Ah, Roberto no vale. Ah, Roberto está pidiendo antes de contar esa historia. De Juana de Cursa, que es guía espiritual de Divaldo Franco. Juana de Ángeles, que en la encarnación con Jesús fue Juana de Cursa. Pero antes de contar de esto, Roberto está preguntando cómo realizar el Evangelio en el hogar, ¿correcto? ¿Quieres hablar, Roberto? O, a ver, me complementas, cualquier cosa. Ok, Marta complementarías. No, vaya el complemento. Que Roberto está lejos. Ok. Bueno, la reunión del Evangelio. ¿Cómo hacer el Evangelio en el hogar? No, ¿cómo hacer el Evangelio en el hogar? Todo eso van a Ok. Para hacer el Evangelio en el hogar, recordemos el principio básico. La forma nada es. El pensamiento es todo. El objetivo del Evangelio en el hogar es llevar Jesús a nuestras casas. Entonces, dentro de un principio nosotros podemos, con la familia, marcar determinado día, determinada hora en la semana para poder realizar el Evangelio. Por ejemplo, en mi caso, son los domingos en la noche. Marta, son los viernes a las 7. 8 de la noche. Roberto, sábados a las 8 de la noche. 8 de la mañana. Uy. Estoy durmiendo. Te acompaño desdoblado. Porque los niños tienen evangelización a las 9. Ok. Cada uno se adapta al horario que mejor prefiera, que le sea más cómodo. Hay gente que hace evangelio en el hogar 2 veces por semana, 3, diariamente, en fin. Pero por lo menos una vez por semana es una recomendación. Cada uno lo usa como mejor pensar. ¿Cómo se hace el evangelio en el hogar? Se reúnen las personas
marcan un horario exacto. En ese sentido viene la disciplina. Marca un horario a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, y los compañeros pues apagan la televisión, apagan los celulares, los teléfonos, por lo menos dejan en emergencia. Van a dedicar unos minutos para traer los buenos espíritus a sus casas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, ¿qué ocurre? Se recomienda para comenzar el Evangelio en el hogar, todos los compañeros ya estar sentados en la mesa, puede ser en un sofá, donde estén más cómodos, un lugar especial, para comenzar a hacer la lectura de una parte del Evangelio según el Espiritismo. Es el libro más recomendado. No obstante, pueden ser otros libros los que puedan ser leídos. Algunos casos, por ejemplo, comienza la reunión todos sentados, un compañero hace la oración de inicio, una oración breve, sencilla, pidiendo la protección de los buenos espíritus. Luego, algunos compañeros agarran algunos libros de mensajes espirituales, hacen la lectura para ya crear el ambiente. Después se hace en orden secuencial el Evangelio según el Espiritismo, determinada parte, y al final se hace un comentario. Cada uno de los compañeros va a comentar el mensaje que fue colocado allí. Después, la oración de cierre, donde se puede pedir por parientes que están lejanos, personas que están sufriendo, que están enfermos, por nosotros mismos, por nuestra semana, por nuestro trabajo, por la unión de la familia, por los vecinos, por los espíritus desencarnados que puedan estar allí recibiendo las bendiciones. Terminando la oración, pues muchas veces se pueden colocar vasitos pequeñitos para que los espíritus puedan fluidificar el agua. Lo beben y... Esto es el más común, en general. Pero hay siempre una persona en la casa que es que conduce, que es el director de la reunión. Puede ser un padre, madre, abuelo, quien quiera. Pero hay crianzas, por ejemplo. Niños. Si hay niños, si hay niñas, por ejemplo. Es importante que la lectura sea un Tema breve. un trecho pequeño, porque las crianzas, los niños no tienen la atención. Entonces, mas es importante que todos los participen, todos, mesmo los niños más pequeños. Es importante también que se cuenta una historia, una historia de fondo moral, una historia para que los niños puedan mantener atentos. Si hay adolescentes, jóvenes, es importante que se abra acerca de algo del noticiário, del jornal, de algo del mundo que está acontecendo durante la reunión, para que se haga un intercambio de opiniones. Pero es importante que... En el hogar, algunas sugerencias muy interesantes. Primera, cuando ya hay un grupo formado en la familia, todos están haciendo el Evangelio, cada día, cada semana, uno puede ser encargado de hacer el Evangelio. Digamos que preside el Evangelio de ese día. Inclusive se hace con antecedencia. Entonces ya la persona sabe qué capítulo le va a tocar, qué momento va a poder pues participar. ¿Sí? ¿Una sugerencia más? Sí, para crianças siempre es bueno una historia. Para niños siempre es bueno tener una historia. Y para los jóvenes. También Algún acontecimiento, alguna película. es un momento que ajuda los pais y los adolescentes Es un momento para ayudar a los adolescentes, a los jóvenes que están en esa fase. Son sugerencias. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguna pregunta sobre el Evangelio en el hogar? ¿Teléfono? ¿Apagado teléfonos? No, Otra cosa interesante.
En el Evangelio en el hogar no se debe haber comunicación mediúnica. El objetivo del Evangelio en el hogar es traer ese contacto, convivio con los buenos espíritus a nivel de la oración. Reunión mediúnica es el centro espírita en el horario y en la disciplina que los espíritus superiores saben cuándo y cómo hacer. Y con la práctica del Evangelio en el hogar se crea un cinturón de vibración en el hogar. Entonces es una forma fantástica de proteger nuestras casas. Hay un relato, Marta, no sé si conoces, sobre la doctora Marlene Nobre comentó cuando estaba en París, en el congreso que estaba en aquel puente donde se suicidaban las personas. ¿Sí? Sí, la que suicidaba. Sí, ¿y qué hizo? La Ponte Neff. ¿Neff? Torre de Nefer. Torre de Nefer. Ok. Nefer. Es en el río Sena, ¿verdad? Sí. Ok. Hay una cosa bien interesante para que ustedes vean la fantástica fuerza de la oración. El Congreso de Guatemala fue en el 2001. Octubre. En el 2004 fue el Congreso en Francia. Y en Francia, saben que el río que atraviesa se llama río Sena. Es el río que atraviesa. Y uno de los puentes más famosos que las personas se lanzaban, en el medio del puente se colgaba una piedra y se suicidaban. Había muchas personas que hacían esto. Neufeld. Neufeld. Es uno de los puentes, o tal vez el puente de mayor profundidad del Sena, donde las personas se suicidaban. La doctora Marlene Nobre, ¿ustedes la conocen? Una doctora que estaba aquí hablando en la conferencia, ¿ok? Ella fue a Francia con un grupo de hermanos. En Italia hemos tenido la visita de Marlene varias veces. La doctora Marlene ya ha venido a Guatemala varias veces. Al altiplano ha ido. Ah, caramba. ¿Pasó frío? No. No sé. Ya no pasó frío. Ah, ya. Bueno, la doctora Marlene Nobre comenta que estaba en este puente y se recordó que había allí muchos casos de suicidio. Y ella recordó también que hay un relato narrado por Humberto de Campos a través de Chico Javier, un tiempo atrás, donde un hombre, en la época de Allan Kardec, piensen ustedes, 1860 y algo, resulta de que un hombre estaba por suicidarse y cuando se iba a lanzar del puente encontró un libro. Y cuando abrió el libro, ¿cuál libro era? El libro de los espíritus. Entonces, bueno, ya se iba a suicidar. Sí. ¿Puedo continuar? Sí. ¿Sí? Había perdido. ¿Puedo continuar? No. ¿Esta historia la conocen todos ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿No la conocen? No la conocen. Ah, bueno. Entonces él era un encuadernador, él colocaba las tapas a los cuadernos, a los libros. Ok. Y resulta de que él comienza a leer el pensamiento espírita y él lleva un momento de concientización, ¿correcto? ¿Sí? Se concientiza y él hace una bonita capa. Él estaba por suicidarse porque había perdido el empleo, su esposa me parece que había muerto o lo había dejado. Sí, tenía grandes problemas, ya tenía deudas hasta no sé dónde, pero aún así él recapacita y lo empasta el libro muy bellamente y lo va a entregar a la casa, va a dejar esto para la casa de Allan Kardec. Resulta que Allan Kardec estaba viviendo momentos muy difíciles porque sus amigos le habían dado la espalda, los compañeros espíritas estaban en algunos momentos de confusión y él estaba un poco desanimado
con el trabajo, con sus hermanos, sus trabajadores. Su esposa, alguien toca la puerta, ve que había un papel de regalo, ¿sí? Estaba el libro, abre y dice lo siguiente. Este hombre colocó la nota, el libro bellamente empastado, porque resulta, y ahí está la historia contada, que cuando este hombre estaba en el puente, ya se iba a suicidar y el libro en el suelo, en la página primera había otro hombre antes que también se iba a suicidar, leyó el libro, colocó, yo leí ese libro, me detuvo mi suicidio, me hizo bien a mí, lo dejo aquí tal vez para alguien le haga bien. Y ese alguien justo era este que se iba a suicidar, y él responde, y a mí también me hizo bien. Solo que, lógico, no lo dejó en el puente, pero se lo entregó a Allan Kardec, bellamente empastado, dándole ánimo para que continúe, no desista, que continúe, porque esta filosofía le había salvado la vida. Entonces, este está narrado por el espíritu de Humberto de Campos a través de Chico Javier, y recordando este pasaje, es que la doctora Marlene Nobre, en el puente, ya 150 años después, comienza a hacer una oración con algunos hermanos, y mientras están orando por los suicidas, algunos videntes del momento comentan que esa oración hizo en el psiquismo, creó un ambiente favorable a que haya atención de varios suicidas que habían muerto ahí durante algunos años. Entonces espíritus de luz vinieron y comenzaron a rescatar aprovechando la oración de ese momento. Entonces nosotros apenas que quería colocar esta historia por el hecho de que una oración en determinado momento pueden los espíritus aprovechar para hacer rescates, apoyo, e imagínense lo que pueden ser con el Evangelio en el hogar. Yo voy a contar para ustedes una historia. Ya se despertó. Una historia sobre el poder de la oración y la fe, el poder de la oración y la fe. Había en un bosque, había en un bosque, en la Asia, tres árboles, tres hermanas árboles. Y una de ellas es una oración a Dios, suplicando para que cuando ellas alcanzasen la edad adulta, que se transformasen en el trono del mayor rey del mundo, del mayor rey del mundo, del rey más importante, del rey más grande. La otra la otra árbol robó a Dios y ella quería ser el carro que podría transportar los tesoros de este rey. Y la tercera árbol pidió a Dios que ella quería ser la torre que indicase el camino para este reinado de este mayor rey del mundo. Esta fue la oración de las tres árboles. Después de muchos años, las pequeñas árboles, los árboles grandes, hermosas, con muchas folhas, hojas, con muchas hojas, pero fue sacada, ¿no?, del bosque y fue llevada para muy lejos de donde vivía. Todas las demás árboles de su familia hablaban, Dios no existe. Mira, ella quería ser el trono, quería ser el carro, quería ser la torre, y ahora salió de aquí, no sabemos dónde está, dónde se encuentra. Después de algunos años, la primera árbol que quería ser
el trono del rey fue convertida, transformada en una, ¿cómo se dice? Para un coche, en Brasil para coche, mas no es coche, para alimentar los animales. Numa arca, não era arca, numa... Para alimentar los animales. Una canoa. Una pequeña canoa para, enfim, para alimentar los animales. Trasto. Que trasto es una canoa. Era uma pequena canoa para servir de alimento, os animais que alimentavam, bebia água. A outra árvore foi construída, foi transformada, cambiada em uma barca. Essa era uma barca verdadeira, barco, para me chamam de pescadores. Para os pescadores transportar até o mar para deixar os pescados. A terceira árvore foi colocada em um canto, uma prisão, para quando houvesse necessidade, deveria para enforcar. Para ahorcar. Para ahorcar os prisioneiros. Depois de empilar as três árvores, se separaram-se as três irmãs, não eram mais árvores bonitas, eram troncos. E aí eles oravam porque haviam se separado de sua família, depois separado das suas irmãs, mas jamais perderam a fé em Deus. Depois de mais alguns anos, a árvore que havia se transformado em uma pequena barca para servir de alimento para os animais, foi rapidamente retirada para servir de cuna, né? Sim, cuna. De cuna para o maior rei do mundo, de nascimento de Jesus Cristo. Esse foi a cuna de Jesus. A segunda árvore, sua irmã, que queria ser carro para transportar o tesouro do maior rei do mundo, era uma barca, onde Jesus com seus tesouros, com suas ensinanças, são os seus maiores tesouros, ia de um lado para a outra, ensinando a todas lá as multidões na barca. E lá a terceira árvore rapidamente foi convertida em duas torres de madeira e se construiu na cruz. Na cruz que indicava o símbolo daquele final. El final de la cruz, donde Jesús fue crucificado. Entonces, en el poder de la oración, los tres niños oraron a Dios, a hacer una oración a Dios, a pasar el tiempo para que las cosas pudiesen ocurrir. Entonces, hay una lección de moral en esta historia. Podemos pedir todo a Dios, pero tenemos que comprender, hacer una comprensión sobre las respuestas que Dios nos está haciendo. Porque Dios jamás deja de nos atender. Siempre atende. Pero debemos comprender las respuestas del Señor de la vida. Roberto despertó. Sí, una historia. Bueno, Ahí. que de tres personas que, a ejemplo de las tres árboles que nuestra hermana Marta contó-les ahora, también fueron a hacer una viaje. Y esa viaje fue para la América Central. Estuvieron primero en nombre de Jesús por Honduras. Después pasaron por El Salvador, la tierra de nuestro hermano, en San Salvador, la tierra de nuestro hermano José Ángel. Ahora se encuentran
en la Guatemala. Y los hermanos se encuentran para trabajar en nombre de Jesús. Y para acá vieron con la intención de traer algunas informaciones para ustedes. Mas creo que están saliendo con más enseñanzas do que cuando vieron y adentraron. En especial con las enseñanzas y con el cariño marcado en sus pensamientos y en sus corazones. Y esos tres hermanos, en nombre de estos tres hermanos, en especial de su servidor, estamos agradeciendo la acogida. Estamos agradeciendo la convivencia, las enseñanzas y en especial la oportunidad de estarmos juntos, aprendendo, conviviendo, e que nossos corações possam sair desta terra, com esta riqueza que aqui aprendemos com vocês, e possamos levar para nossos irmãos do Brasil esta mensagem maravilhosa que os textos estão deixando para nós outros. Que Deus possa amparar-nos neste serviço que fazem, que estão fazendo todos os dias, em nome desses irmãos que se encontram altiplanos, em nome de nossos irmãos em Guatemala. Com segurança, ustedes vão marcar para sempre nossos corações. E que possamos nos quedar juntos, em nome de Deus, fazendo a tarefa para que Jesus encontre nós outros todos. Hermanos que querem trabalhar em seu nome, sempre. Por isso, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Casi me llega la voz. Marta, ¿me corriges? No, Marta es eminencia blanca. Ok. Vamos a ver. Mis hermanos, todos conocen a Divaldo Franco, ¿correcto? ¿Saben quién es su guía espiritual? Joana de Ángeles. Joana de Ángeles, que fue, tuvo su última existencia conocida como Juana Angélica en Brasil. Y es muy posible que sea el espíritu amigo, que escribe los mensajes en el Evangelio según el Espiritismo. Cuando Divaldo comenzó la psicografía, primero se firmaba como el espíritu amigo, y luego en 1967 la propia su mentora le dice que a partir de ahora escribiría como Joana de Ángeles. Hay un relato en un libro de Humberto de Campos. Humberto de Campos es un periodista, ¿sí? Era un periodista brasileño. Fue de la Academia Brasilera de Letras. Esas tres oraciones es una historia que de... Esa historia de los tres árboles. Hicieron tres oraciones. De las tres oraciones fue narrado por Humberto de Campos. Realmente las obras y las escrituras de este periodista en el mundo espiritual son fantásticas. Hay una que habla sobre la guía de Divaldo Franco. ¿El guía o la guía? La guía porque es femenina. Okay. El guía espiritual de Divaldo Franco, que es Juana de Ángeles. Esta historia es muy interesante y hasta algún momento conmovedor. No sé si yo voy a conseguir conmover a ustedes, pero la historia es muy bonita.
Resulta, y Divaldo comenta lo siguiente, resulta que vamos a hacer todos un viaje al pasado. Estamos más o menos en el año 50, 60 de nuestra era. ¿Ok? Estamos viajando y nos encontramos, según cuenta Divaldo, en una tarde de sol en Roma. El atardecer estaba muy fuerte, hacía mucho calor y nos encontramos en medio del Coliseo romano. Según comenta Humberto de Campos, el circo romano estaba todo en fiesta. Las multitudes, la gente gritaba a favor de el holocausto que estaba ocurriendo en ese momento. Varios cristianos estaban entrando en medio del circo y los estaban siendo llevados allí, y muchos de ellos comenzaban a ser amarrados en unas tablas, en unas varas, y mientras estaban siendo amarrados comenzaban a ser untados con algunos aceites en el cuerpo para ser quemados. ¿Sí? Brea, ok, estaban siendo untados con brea para ser quemados. Y en este grupo de cristianos se destacaba una mujer que ya tenía rasgos de ser ya más mayor, que tenía un joven a su lado. ¿Cuál era el destaque de esta mujer? Que esta mujer, si bien que era llevada como cristiana, ella era una patricia. Patricia romana quiere decir, no es patricia aquí, no. Era de las judías. Ella había sido esposa de Cusa, superintendente de Roma. Sí, es una patricia, correcto. Y como patricia o patricio, que eran de la clase, la clase noble de Roma. Exactamente, tenían los plebeyos y los patricios. Entonces, como ella tenía un cargo, esposa de un gran intendente de Roma, ella tenía la oportunidad de negar su fe en Jesús, en el cristianismo, y ser salvada. Entonces, en este momento, mientras están colocándole brea, uno de los soldados se acerca donde Juana, que es Juana de Cusa, Cusa era el marido, y le dice: Juana, usted es patricia, tiene la oportunidad de salvarse, usted y su hijo. Niegue a Jesús y será automáticamente salvada. Y Juana le dice: no, hoy no puedo. Y su hijo le dice: mamá, niega a Jesús, mamá. Yo soy patricio, mamá, yo no soy cristiano. Niega a Jesús, sálvame. Y Juana le dice: no, mi hijo, hoy no puedo. Pero mamá, no me dejes morir, mamá. Hazlo por mí. No, mi hijo, hoy no puedo. Cierto día, en la Galilea, Juana tuvo un encuentro con el maestro. Y ella comienza como si mentalmente se recordara de aquel instante. Porque Juana de Cusa había sido esposa de uno de los hombres, un superintendente de Roma en la Galilea. Pero como hombre romano, Cusa tenía las licencias que se daban en la época. Y ella tenía sirvientes, tenía siervos, tenía joyas, tenía casa, comodidades, pero no tenía la paz. Ella tenía una serie de comodidades, pero no tenía el amor. Y una de sus sirvientas hablaba de un cierto profeta que era muy especial. Pero no era un profeta que hablaba alguna cosa novedosa, sino lo que lo destacaba era el cómo lo hablaba. Entonces ella comenzó a escuchar de ese profeta y en determinada oportunidad él fue al encuentro de Jesús. Y cuando ella comienza a escucharlo, cada vez su corazón comienza a latir diferente. Cada vez se aproxima más, su mensaje comienza a tocarlo. Y en determinado momento se encuentra con Jesús y le dice: maestro, tus palabras me han conmovido demasiado. Yo quiero seguirte, maestro. Quiero dejar toda esa vida que tengo y seguirte.
déjame seguirte, Jesús. Y el maestro le dice, Juana, si tú me amas, yo te aconsejo que ese amor que me tienes, dedícalo a tu marido y a tu hijo. Pero maestro, Cusa, mi marido es un hombre, yo sé, Juana. Pero si tú me amas, ese amor que me tienes, entrégalo a tu marido y a tu hijo. Pero Jesús, sí, Juana, sé fiel hasta el final. Entonces Juana se retira, Juana de Cusa se retira, su marido muere, ella continúa en el trabajo de la cristiandad cuidando a su hijo, pero los bienes de ella fueron tomados, las cosas de ella fueron retiradas y es llevada nuevamente al circo. Entonces nuevamente regresamos al circo de Roma. En este momento, cuenta Humberto de Campos, que un determinado soldado romano, con una lanza, empuja sobre el cuerpo ya flagelado de Joana y le dice, mujer, mira Jesús, este es el momento que tienes, tu calidad de patricia te permite negar a Jesús, sálvate. Y su hijo le dice, mamá, por favor, sálvame, yo quiero morir. En portugués sería, jura Jesús, niega a Jesús. Y Juana le dice, no, hoy no puedo. Y comienza el fuego a ser prendido. Y las llamas comienzan a consumir al niño. Le dice, mamá, sálvame. Y ella comienza a sentir el calor y el fuego en su cuerpo. Y le dice, hoy no puedo, hijo, perdóname. Y el soldado le dice, mujer, ¿pero quién es este hombre que te enseñó a morir? Y ella se mira casi sin responder, porque hay respuestas que dice Divaldo no merecen un momento para decir en el instante, pero ella dice, este hombre no solo me enseñó a morir, sino también a vos amar y a vos perdonar. Y en ese momento surgen dos manos en el cielo con las señales características de la crucifixión. Y una voz dice, Juana, bienvenida, fuiste fiel hasta el final. Era Jesús. Y aquí hay una cosa interesante, mis amigos, y Divaldo comenta luego. Este mensaje fue narrado por el propio Divaldo en alusión al mensaje de Humberto de Campos en el primer Congreso Espírita Mundial realizado en Brasilia. Y Divaldo comenta de que antiguamente los cristianos sufríamos la persecución, me colocando también, la persecución, y éramos llevados al Coliseo, eran colocadas fieras, eran colocadas grandes pruebas físicas, y ellos iban con todo honor y felicidad, con alabanzas, a entregarse. Hoy en día, los cristianos modernos, los espíritas, no pasan más por esas pruebas, pero sí por otro tipo de pruebas, porque las fieras ahora están dentro de nosotros. Son nuestros problemas morales, son nuestras dificultades que aún las vivenciamos. Y esto que muchas veces nos coloca en posiciones y en posturas diversas. Es la invitación y del momento del testimonio. Ahora nosotros tenemos esa chance. Somos patricios, podemos ir al mundo. Tenemos esa oportunidad de huir aquí. No necesitamos pasar por dificultades convencionales, pero tenemos también esa invitación de ser fieles hasta el fin. Entonces, así como Juana, colocámonos también este mensaje de Jesús a nosotros para que seamos fieles hasta el final. Yo voy a hablar. La doctrina espírita tiene tres aspectos: científico, religioso, moral o moral. Científico, filosófico y religioso. Es probable que Joana de Ángeles, la guía protetora de Barreira, sea Joana de Cusa, porque até mesmo Divaldo falou a respeito de isso. Pero Divaldo é um médium confiável. Entretanto, com minha mente mais racional, e a nossa fé é uma fé raciocinada,
tenemos que tener un poco de cuidado con las referencias, con las revelaciones del pasado. Por ejemplo, en Brasil actualmente hay un gran problema creado por los espíritas, que Chico Xavier es Allan Kardec. Yo mismo no lo creo. Yo conviví con Chico Xavier y no lo creo que Chico Xavier fue Allan Kardec. Pero eso es un problema de revelación de pasado. Tenemos que ter, porque nosotros não temos comprovações, mesmo Divaldo, que habló sobre isso, ele não tem uma comprovação. Está aqui algo que a ciência, que o aspecto científico solicita uma comprovação. Eu creio que é, por quê? Porque Divaldo, com mais de 60 anos, mais de quantos anos de mediunidade? Mais de 60 anos de prática mediúnica, é uma boa pessoa, muito evangelizada e é confiável. Mas ele tem 80, 81 anos, muitos anos de prática mediúnica, totalmente confiável. Pero isso é uma confiança pela fé, não é uma comprovação científica. E temos que ter cuidado com isso, porque todos que creiam, como Marlene Nobre, que é citada aqui, Marlene Nobre crê que Chico Xavier é Allan Kardec, pero las referências que o próprio Chico hace de sua vida passada, que ele era uma mulher, é a primeira encarnação como homem, e lá a maioria delas passadas em Espanha, passadas e vividas em Espanha. Então, temos que ter assim, a fé, o médio confiável, é ou não? É importante essas revelações, lamentou a Juana de Ângeles, ou se Chico Xavier é ou não é Kardec, torna melhor ou pior este médio. Isso é fundamental, é o trabalho que eles estão fazendo, o trabalho espírita. Todo o demais é secundário mesmo. Não há, isso atrai, é um pouco de espetáculo que Allan Kardec abre em livro de los médios, na introdução, que o espiritismo não é mais uma doutrina de espetáculo. Temos que nos concentrar em seus ensinos. Eu acredito perfeitamente por a sinceridade de Divaldo, por sua honestidade, por sua evangelização personal, e esta história é verdadeira, pero não há comprovação. E isso que temos que ter os dois pés en el suelo. Lo que nos dice nuestra hermana Marta es real. La historia de Juana de Cusa, contada por Humberto de Campos, ese es un hecho. Eso es indiscutible. Existió y está en el Evangelio, se encuentra narrado. Ahora, de ella ser la guía de Divaldo Franco, es una información que el propio medio nos lo comunica. Una información confiable, como toda información mediúnica tiene que pasar por el control universal de los espíritus. ¿Acabó? Ya llegamos a Guatemala.